Hola chicas, chicos, chiques. Empezamos con el nuevo tutorial de esta semana que tenía que ver con las cuatro operaciones básicas más un modelado sencillo y una proyección de planos, ¿cierto? En un ensamble. Entonces, como siempre, nuevamente la carpeta directorio, esto es lo que se hace siempre, ¿cierto? Para que usted al guardar no se le pierdan las piezas. Como siempre acá, settings, new, ¿cierto? Siguiente, voy a poner aquí direct en la carpeta directorio, ¿cierto? Buscamos directorio, aceptar, siguiente, finalizar. ¿Cierto? Vamos acá, vamos entonces a uno nuevo y vamos a iniciar con las cuatro opciones. Como siempre el IPT, ¿cierto? Creamos un nuevo sketch. Recuerden las herramientas que fue las que vimos, ¿cierto? Las herramientas de crear, diferentes tipos de líneas, diferentes tipos de círculos, arcos, rectángulos, los fileteados, el texto al punto, proyectar la geometría, aquí hay varias otras cosas y aquí están las restricciones junto a los patrones y algunas herramientas de escalar, alargar, offset, que es desfasar, que la hemos visto, ¿cierto? Entonces, de manera sencilla, 50 por 50, que es la extrusión básica que hemos hecho toda la vida, que es pasar básicamente de un plano o de un sketch en 2 dimensiones a un objeto en 3 dimensiones, ¿cierto? Si ustedes se fijan, acá tengo para elegir el profile, ¿cierto? Para elegir el sketch cerrado, siempre tiene que estar cerrado. Si el sketch no se identifica, tiene que estar cerrado. Si no se identifica, es posible que le diga que lo tome como surface. Cuando es naranjo, por el momento no lo vamos a ver. Usted no tiene que trabajar con surface, así que siempre tiene que estar desactivado el contorno naranjo, que en este caso se trata así, ¿cierto? Entonces luego tenemos el tema de las direcciones y la distancia. En este caso yo le pongo 50, ¿cierto? Milímetros. En este caso está positivo hacia arriba. Puede cambiarlo de dirección. Puede hacer lo que salga desde el centro en ambas manos. O puede hacer un desfase doble, ¿cierto? Que en un lado quiere 50 y en el otro lado 25 como sale acá. Puede invertirlo, ¿ya? En la mayoría de todas ellas siempre pasa más o menos lo mismo. Así que vamos para allá. En este caso vamos a hacer 50, ¿cierto? Y si yo, por ejemplo, hago en la siguiente cara una proyección de la geometría y hago un desfase, en este caso de 5, ¿cierto? Puedo, a través de una extrusión negativa o una extrusión de corte, ¿cierto? Generar un vacío interior. En este caso lo voy a dejar de 25, ¿cierto? Y ahí puedo hacer diferentes tipos de cosas, ¿cierto? Si yo proyecto puedo hacer un desfase, perdón, una extrusión de un arco, ¿cierto? Puedo hacer una extrusión de una polilínea, ¿cierto? En este caso voy a proyectar la geometría para cerrar aquí y puedo hacer diferentes cosas según lo que yo necesite. Si yo quiero una distancia fija y no sé, puedo ocupar estas herramientas que me dicen al sólido o a la cara que yo quiero seleccionar, ¿ya? Y ahí voy haciendo diferentes tipos de extrusión. Acuérdese que junto a esto podemos hacer el tema del suavizado, ¿cierto? Que en este caso, por ejemplo, 2 milímetros, yo sé que esta distancia mide 5 y puedo ir seleccionando la arista o el borde y puedo ir cambiando ese radio según yo lo quiero hacer. Tiene que saber que el radio puede ser en dos sentidos, en este sentido o en este sentido, ¿ya? Dependiendo de qué es lo que usted quiera hacer con el tema del suavizado. Súper. Entonces guardamos el primero y le ponemos, acuérdense que aquí está siempre en el directorio, extrusión, ¿cierto? Guardamos. Listo, tenemos la extrusión. Vamos con la segunda, que va a ser una rotación. Y en este caso tenemos tres tipos de rotación que van a ser muy sencillas, que es la que la otra vez vimos, que era de un círculo, ¿cierto? En este caso una línea, que la parte del medio, y, perdón, la revolve, y selecciono el perfil que yo quiero, ¿cierto? Junto con una extrusión central para ver si yo lo quiero hacer en 360, en 270 o en el ángulo que yo estime conveniente, ¿cierto? Por ejemplo, 274 o 76, etcétera. Imaginemos también nuevamente que yo en esta misma cara vuelvo a hacer un círculo, ¿cierto?
nuevamente acá, pero ahora yo necesito sacarle el interior. Por lo tanto, hago el mismo procedimiento, pero en vez de eso, le hago el quite o el cut, ¿cierto? Ahí hay más operaciones booleanas que por ahora usted no necesita saber o aplicar, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ahí le acabo de sacar un pedazo de a través de una revolución, ¿cierto? Una extrusión negativa. Recuerde que siempre se puede hacer de esta manera, ¿cierto? Usted pone el ángulo en el caso de una figura. Puedo nuevamente, ¿cierto? Como esta es una pieza, puedo nuevamente tirar un eje de simetría, como lo habíamos hecho. Tirar, por ejemplo, acá, aquí, y hacer un spline de puntos exteriores o de controles exteriores para yo poder hacer diferentes tipos de figuras. Recuerde que siempre tienen que estar cerradas. Si no está cerrada, el objeto a revolucionar no le va a servir. ¿Cierto? Mire. ¿Cierto? Ahí tenemos nuestra figura y en este caso el shell. Como es un objeto completo, me lo va a tomar acá, pero debería de repente tirarme un poco de error en el caso de... Aquí sí se pudo, así que también este de acá es el interior. Recuerde que había un concepto de acá para poder ver interiores, ¿cierto? Para poder ver interiores de lo que usted está diseñando, ya que si recuerda, le dije que íbamos a empezar a cobrar realidad, ¿cierto? Que no fueran piezas sólidas y también piezas con un volumen real, ¿cierto? Súper. Mire lo que pasa si sacamos la revolución de ese sentido y ahora escogemos el mismo perfil, pero cambiamos el axis de revolución. En este caso lo voy a hacer acá. Podemos tener otra pieza. Y si lo hacemos acá, aquí, va a salir hacia allá. En este caso también lo puedo hacer de corte y si usted se fija va a cortar esa parte. Voy a hacer así, listo, queda eso. Y veamos si también existe la posibilidad con un eje cualquiera. Si también lo hago con un eje cualquiera, puede ver que la revolución necesita un plano sólido y un eje central de revolución. Ya, esa sería la nomenclatura para hacer esto. ¿Ya? Ahí, por ejemplo. Super. Revolución. ¿Cierto? Ok. Listo. Pasamos a nuestra siguiente iteración. Vamos ahora a trabajar con sweep, o sea, perdón, con loft, ¿cierto? Entonces, como lo habíamos visto en clases, el primer loft que vamos a hacer nosotros va a ser era de 100 si no mal recuerdo. Así que vamos a hacer un círculo de 100. Vamos a finalizar el sketch y vamos a hacer un desfase de plano, ¿cierto? Acuérdese. Desfase de plano. Por ahora vamos a trabajar con plano y desfase de plano, con nada más. Entonces, escogemos el plano paralelo a lo que nosotros dibujamos, ¿cierto? Y vamos a tirar 70 unidades hacia... No, menos, para que se vea mejor. 60 unidades hacia arriba, ¿cierto? Vamos acá y le damos 50. Lo que yo quería mostrarle es que el loft regular, ¿cierto? Selecciona los dos sketches y sale directamente aquí, ¿ya? Un loft regular. ¿Qué es lo que pasa si yo agrego, por ejemplo, ahora, por eso tiene que estar siempre centrado y considerando los cuartos, selecciono un plano lateral, hago el plano lateral y proyecto ambas líneas, ¿ya? Si yo proyecto ambas líneas y, por ejemplo, marco, porque acá esta línea no tiene que estar para poder hacer un riel, proyecto los puntos de intersección, porque acá tienen que haber puntos de intersección, elimino dichas líneas quedándome solo con los puntos de intersección y, por ejemplo, en este caso hago un arco con curvatura negativa y un arco con curvatura positiva.
Ahora, si yo hago love, ¿cierto? Con estos dos, y selecciono el riel lateral, selecciono los dos riel lateral, va a ver que mi cuerpo se desfasa, ¿cierto? Y puedo hacer figuras un poco más complejas. Nuevamente, vuelvo a hacer, por ejemplo, aquí un sketch donde proyecto uno más pequeño, finalizo, vuelvo a hacer un sketch inferior con una más pequeña, por ejemplo, y ahora vuelvo a hacer nuevamente un sketch de esa manera, proyectando la línea superior, la línea inferior, y mire, si voy acá al inferior y aprieto este botón que se llama Slice Graphic, voy a poder trabajar con el plano activo y se me va a cortar directamente para poder ver el interior. Por lo que vuelvo a hacer el mismo proceso. Con el punto, proyecto los extremos, selecciono, borro. Y vuelvo a hacer ahora un arco, perdón, vuelvo a hacer un arco negativo en ambos puntos. No, este creo que no va a servir por el tema de las tolerancias. Disculpe. Ahí. Finalizo y vuelvo a hacer el loft seleccionando el inferior y los rieles que deberían verse acá, pero ahora hago un cut. ¿Ya? Ahí está el de agregar, el join de unir y el de cortar. Voy y voy a poder ver un corte ahí. Voy nuevamente a eso y como usted puede ver, puedo ver el interior. Estas cosas, ¿para qué pueden servir? Se preguntará usted. Generalmente de piezas impresas sirven bastante para hacer conexiones, etcétera, en otros tipos de cosas o para hacer piezas en moldes de acero. También se hacen bastante bien y quedan bastante bien en cerámica, impresión en cerámica o polvo SLS. En resina también SLA también sirve. ¿Ya? Así que son varias formas de hacer un objeto. Super, vimos ahora el tema de siempre se me olvida el nombre, disculpe, el love, ¿cierto? Entonces guardamos como love. Y de la misma manera, la cuarta operación, siempre yendo a Home, New, Standard, y ahora hacemos el sweep. En este caso, si usted recuerda, lo que yo hice fue hacerle un carril. Para allá, para arriba, para allá, para allá. ¿Cierto? En este caso vamos a hacer... Vamos a darle 10. Acá, acá, acá. Ok. Finalizamos este sketch y en este de acá, si se fija, ahí está el punto. De aquí proyectamos una pequeña tubería de 10 o círculo de 10. ¿Ya? Vamos a hacer algo diferente, como lo vimos en clase un círculo, vamos a proyectar un cuadrado de 8 por 8 y vea lo que pasa. Perdón, vamos a sweep, seleccionamos el perfil y seleccionamos la curva. Si usted ve, podemos hacer una tubería cuadrada. También puede ser con una forma extraña o algún tipo de sólido siempre y cuando sea cerrado. Ya vemos qué es lo que pasa si hacemos, por ejemplo, un spline. Aquí este no quedó, así que ahí sí. Veamos si nos sirve el sweep con esta extraña figura. ¿Ya? Súper, acaba de ver que funciona con un cuadrado, con un rectángulo y con cualquier otra cosa. Si yo quiero, por ejemplo, hacer un vaciado de esto, obviamente funciona el shell extrayendo las dos caras y con eso ya estaremos bien. Pero al igual que las otras operaciones, si yo voy acá, proyecto esa y le hago un desfase, miren, en este caso no puedo hacer un desfase, muy bien. Si en este caso yo hago, por ejemplo, un círculo acá, ¿ya? Y finalizo, voy a sweep y el carril le pongo visualizar, ¿cierto?
ya voy a poder volver a hacer el sweep. Seleccionando eso y seleccionando la curva. No me parece. Muy bien. Entonces podría proyectar nuevamente la curva para hacerlo. Deme un segundo. Ya, disculpe. Coloco acá, ¿cierto? Voy aquí y proyecto. Vamos a hacerlo para que lo entienda. Lo que vamos a hacer ahora para proyectar esa curva interior que se ve ahí es ir nuevamente al mismo plano, ¿cierto? Donde se realizó. Seleccionamos el plano y activamos nuestro nuevo comando que es el de slice, ¿cierto? Proyectamos nuevamente la curva, toda, 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 toda. Finalizamos y ahora sí, con el sweep, seleccionamos el profile, seleccionamos la curva y ahora sí me debería dejar con el cut, debería dejar sacar eso de ahí. ¿Cierto? ¿Dónde se ocupa generalmente esto? Yo lo he ocupado en todo lo que es cantería LED o también interior de la electrónica para pasar cables en objetos de electrónica un poco más complejos de realizar o algunas que otras repuestos de algunas piezas mecánicas, ¿ya? Así que ahora guardamos y tenemos las 4 operaciones que son básicamente extrusiones con diferentes tipos de eje. Una extrusión directa en un plano, ¿cierto? De un sentido. Una revolución con un eje, ¿cierto? Todas las revoluciones tienen un sketch, un plano y un eje. El loft, que tiene que ver con dos sketch y también los rieles, ¿cierto? Usted ahí puede ver el sketch 1, sketch 2 y rieles. Usted puede hacer varios sketch y varios rieles, por eso cuando usted edita, aquí le salen varios. Puede ir a adherir más y más y más para hacer objetos complejos, ¿ya? Y lo mismo con el sweep. Puede adherir cuáles son los perfiles y cuáles van a ser los perfiles, los perfiles y cuáles van a ser las curvaturas de seguimiento, ¿ya? Súper. Entonces, como ahora vamos a ver un modelado sencillo, muy sencillo, de un vaso de café, ¿ya? Entonces, lo voy a hacer voy a intentar hacerlo con diferentes opciones. Y en este caso voy a hacer el ensamble simple, ¿cierto? Creo el ensamble, creo, vamos a poner aquí paso. Acuérdese de este proceso que siempre es el mismo, ¿cierto? Usted pone el nombre del objeto, va acá a la papelito, a la hoja, y siempre va a métrico y escoge el estándar, ¿ya? Siempre el mismo proceso, recuerde. Nombre, métrico, estándar, ok. Y siempre selecciona un plano de origen. En este caso, por costumbre, yo siempre doy el segundo, ¿ya? Entonces, como vamos a hacer un vaso de café, lo primero que yo voy a hacer es la parte inferior, ¿cierto? En este caso, por su posición, voy a decir que la base de mi taza de café mide 40 milímetros, ¿cierto? Tiene una altura de 70 y el borde va a ser el doble, ¿no? Va a ser 70, ¿cierto? Si usted se fija, aquí claramente voy a hacer un loft. Tengo acá y me sale la primera parte del vaso de café, ¿cierto? Si yo lo quiero editar, porque digo, oh, no, abajo está muy delgado, voy al sketch 1 y en vez de 40 le coloco 55, por ejemplo, y mucho. Por lo tanto, vamos 50. Sí, ahí creo que está bien. Como yo sé, el borde de café interior siempre tiene un pequeño bordecito de unos 2 milímetros, ¿cierto? Y unos 3 o 4 centímetros perdón, 3 milímetros de profundidad, ¿cierto? Ahí voy a bajarle 3. Ok. Y para suavizar ese entorno le voy a dar un de 2 milímetros, ¿cierto? Si a usted gusta, le cambia la vista, ¿cierto? Para poder ver cómo lo está haciendo. Y ahora en base a esto, asumamos que nuestro vaso de papel
tiene un grosor de 0,5 milímetros, ¿cierto? Entonces eliminamos la parte de arriba y ya tenemos nuestro pequeño vaso de café. Si a usted le molesta, como yo, estos planos, tiene dos opciones. Selecciona aquí y pone Alt B, ¿cierto? O va a View y saca los planos de trabajo. ¿Ya? Ahí, cualquiera de las dos opciones. Listo, tengo mi vaso. ¿Ya? Súper. Tengo mi primer vasito, la base del vaso. Ahora voy a hacer mi tapa, ¿cierto? Entonces creo tapa, detalles, métrico, estándar, ok, y vuelvo a colocarlo en el mismo lugar. Súper, si usted se fija, ahora yo quiero hacer una revolución de la tapa. Si usted se fija, las tapas de café generalmente contienen el borde, ¿cierto? Contienen el borde y después pasan a hacer el resto de cosas. Por lo que, para yo hacer la taza de café, lo primero que voy a hacer va a ser hacer el sólido de revolución a un eje central, ¿cierto? Yo voy a asumir que la taza de café va a tener un interior de 5 milímetros. ¿Ya? Vamos a llegar hasta acá. Vamos a seguir por aquí. De acá vamos a proyectar esta parte, ¿cierto? Por lo que proyectamos aquí. Seguimos hasta acá. Acuérdese de que si se vuelve loco el vector, usted coloca tab y pasa a hacer el ángulo y en este caso le vamos a poner ángulo 180 para que no se mueva y quede fijo. Llego acá, le doy 0.5 y subo. Entonces fija ahí queda de forma paralela, pero si yo no quiero hacer eso, ingreso y con el snap de paralelo queda ahí. De aquí hasta acá podría ser directamente o voy aquí para hacer el borde, voy nuevamente bajo, ¿cierto? 2.5, puedo ir ingresando lo que yo quiera. Voy aquí y le doy un pequeño diseño a la tapa, en este caso, por ejemplo, para innovar un poco, ¿cierto? Entonces, para suavizar el entorno, pongo 5, suavizo aquí, suavizo aquí, suavizo. No, aquí era mucho. Así que ahí tiene que ser un suavizado menor. Era de 2, ¿cierto? Y ahora vamos a hacer un suavizado de 0,5, ¿cierto? Que estos son los detalles, entre comillas, de las tapas. Súper. Vamos a la revolución, seleccionamos el perfil, ¿cierto? Seleccionamos este perfil y este perfil, que es lo que queremos, y faltó uno, perdón, este de acá. Y ahora seleccionamos el perfil de revolución. Súper, tenemos nuestra tapa. Si usted se fija, siempre, generalmente, hay una pequeña muesca que está aquí en el inferior, que es como una especie de elipse, y también un pequeño circulito muy delgadito acá, que es para que pase el, el... Antes de eso, está bastante gruesa la tapa, entonces lo que hacemos es darle nuevamente 0,5 de grosor y sacarle esta parte de aquí. Súper. Entonces ahora, sí, extruyo esas dos y le doy esa parte. Por último, usted sabe que esta especie de pipeta, ¿cierto? La vamos a dejar de 1 milímetro. Puede sacarla un poquito, ¿cierto? Y por último la suaviza para que quede un poco más real, ¿cierto? Para no hacer el tutorial tan largo, lo vamos a dejar así. Súper. Y por último, vamos a hacer la especie de cartón, ¿cierto? Que vamos a hacer un cartón liso. Nuevamente agregamos la pieza, ¿cierto? Le ponemos cartón. Perdón, que está mirando algo.
le ponemos cartón, vamos al axis, vamos al central, y en este caso necesitamos que el cartón esté solo afuera, ¿cierto? Por lo tanto, proyectamos también aquí para tener la línea central. Y sabemos que nuestro cartoncito tiene que estar fuera de esto. Por lo tanto, proyectamos nuestro contorno. Perdón, es porque lo tengo doble. Y de acá lo vamos a hacer que nuestro cartón o nuestra goma, dependiendo del concepto que nosotros tengamos, sea ahí. Tenga aproximadamente 20 milímetros de grosor. Y si yo no quiero tener tantas cosas como esta, que sería como oficio digital, con el contorno trim, perdón, con la comando trim, corto los excedentes de las líneas, ¿ya? Revolución nuevamente, el perfil se selecciona de forma automática, selecciono el axis y me quedaría directamente esta especie de goma del café, ¿cierto? Súper, ya tengo mis tres, digamos mis tres piezas, ¿cierto? Mi vaso de café, etc. Guardo y le voy a poner vaso café, ¿no? Me sale este menú, ¿cierto? Aprieto sí a todo y pongo OK. Y si usted se fija, ahora en mi directorio tengo todo, ¿cierto? Iconos muy grandes y ahí se van a ver que tengo el cartón, la extrusión, el loft, la revolución, el sweep, la tapa, el vaso y el ensamble. ¿Ya? Bien. Y ahora vamos a lo último, que fue las proyecciones, ¿cierto? Vamos aquí. ANSI MMDWG, ¿cierto? Entonces la abro y usted se da cuenta de que le sale un formato de hoja, un formato de borde y un formato de cajetín, ¿ya? Lo primero que tiene que hacer es editar y se va a A3. Súper. Ok. Al tenerlo en formato A3 tiene el cajetín más chico y si usted se acuerda puede ponerlo en horizontal o vertical. En este caso yo lo voy a dejar horizontal porque creo que me va a convenir mejor para poner mi vaso de café. Selecciono el ensamble, ¿cierto? Y me sale mi cafecito. Listo. ¿Qué es lo que quiero hacer yo aquí? Recuerde que qué es lo que quiero mostrar. Si quiero mostrar el inferior, el superior, el lateral o en 3 dimensiones. Listo. Los tengo todos. ¿Y qué es lo que quiero hacer? Me sirve mejor el inferior, el superior. Prefiero el superior, ¿cierto? Entonces bajo esa y esta simplemente la bajo. Personalmente prefiero que se vean más líneas, así que le vamos a cambiar la vista a esto de acá. A ver, dame un segundo. Acá, ¿cierto? Y ahí se puede ver un poco mejor el tema. Si a usted no le gusta, no le convence, simplemente va ahí o ve esta de acá y ahí se van a empezar a ver los contornos. Si aprieta raster se va a ver mejor, pero después el objeto no lo va a poder editar, ¿ya? No lo va a poder editar en Illustrator, que es una de las cosas que queremos hacer para el plano serio. Así que por ahora simplemente dejémoslo así para que se vea la vista superior de esta manera y se vea el vasito como usted ve, la parte lateral y la frontal son lo mismo donde es un objeto circular. Bien, como yo no necesito, como yo ahora necesito y quiero ver un corte para ver qué es lo que pasa en el interior, simplemente voy, selecciono una sección, veo aquí, clic derecho, continuar y ahora puedo ver el interior de mi vaso de café, ¿cierto? Ahí usted puede ver cómo se ve. Acuérdese que los comandos son doble clic para proyectar o puede apretar directamente la flecha donde está. Después tiene el auxiliar, que es el diagonal, ¿cierto? Que es para esto. Tiene la sección, que es para acá. Y también tiene el detalle, si es que usted necesita seleccionar un detalle para hacerle una cota. Entonces lo selecciona. Mire, vamos de nuevo. Selecciona la cara que necesita el detalle. Arrastra, ¿ya? Lo suelta. Hace clic
le sale el objeto, ¿cierto? La vista previa y le cambia a circular, ¿cierto? En vez de raya, circular, y lo deja. Y una vez que lo deja, usted ve que está agrandado el detalle y señalado según corresponde. De forma rápida, en el comando Annotate, usted tiene el comando dimensión. Y según lo que usted marque, si proyecta de punto a punto, le va a dar el ancho, ¿cierto? O, en este caso que me sale ahí directamente, el radio de su objeto. Ya en este caso me señala superior, o acá, por ejemplo, puedo decir que la tapa tiene cierto radio y así sucesivamente. Por ejemplo, acá me sale eso. Ahí puedo ir probando directamente las medidas que yo quiero. En este caso conviene decir como cuál es cada círculo, etcétera. ¿Ya? Por ejemplo, acá, para comunicar, yo sé que el círculo exterior de la goma es de 68, el otro es de 62 y la distancia entre ellos es de 20. Estas medidas extrañas salieron porque simplemente yo proyecté y no lo calculé. Podría haberlo proyectado. Pero si alguna vez usted tiene una duda o le sale alguna cosa por el estilo y usted sabe que de 68 a 46 a 0,26 milímetros no hay nada, usted simplemente edita la tolerancia o edita la medida y pone OK y listo, se arregla. Puede aproximar si usted quiere, ya que no habría ningún tipo de problema, ¿ya? En la comunicación. El cajetín usted lo puede ir llenando aquí en la edición, ¿cierto? Le hace doble clic acá. Editar definición, perdón, y ahí puede ir editando cada una de las cosas. Véalo con tranquilidad, ¿cierto? Y ahí está. Acuérdese de jugar un rato con las medidas para ver cómo lo puede ir haciendo. ¿Cuál es otra gracia que me gustaría que viera? Que es el chain, ¿cierto? Que yo puedo seleccionar diferentes líneas, poner continuar y me sale directamente las cotas. O si lo hago de nuevo, si no mal recuerdo, hacia arriba también se puede, ¿ya? Después yo podría simplemente con el comando arrange tomarlas y ordenarlas según corresponda para que se vean. Si pasan estos errores tiene que ordenarlas a mano, ¿ya? Ahí puede ir jugando directamente según las dimensiones. Y por último, este objeto en 3 dimensiones que le puede dar como tal sus cotas, puede seleccionarlo y también si es que usted trabajó con alguna especie de material, verlo de esta manera. Por ejemplo, el vaso, muy rápido, lo voy a dejar de... se ve muy mal con eso, así que se lo vamos a dejar de tierra, dice. Bueno, ahí usted puede ver cómo cambiar los materiales. Vamos a hacer un vaso de metal. Ya, el contorno va a ser de oro. El vaso va a ser de PT y esto va a ser de policarbonato. ¿Ya? Así que ahí tiene un vaso bastante extraño. Y si usted se fija, si lo guarda, que no se recomienda porque esto no es renderizado, acá se debería actualizar. Si yo tengo activada esta cadena, se debería actualizar directamente el color del vaso. Por último, lo guarda, ¿cierto? En este caso como plano general. Y por último, lo puede exportar en PDF para tener su plano. Y si esto se abre, bueno, no se abrió. Aquí viene el plano general, lo vamos a abrir con Edge. Y aquí está el plano general para la comunicación de su propio objeto diseñado, ¿cierto? Insisto que todo esto tiene una norma, se puede arreglar, se tiene que hacer de manera más consciente para que la comunicación sea más efectiva, pero para efectos del tutorial me parece bastante bien. Así que como siempre, usted guarda todo, se asegura de guardar, ¿cierto? En este caso, guardamos, cerramos, guardamos
Cerramos. Y nos aseguramos que en nuestro directorio ya se encuentre todo, ¿cierto? Desde el plano hasta el archivo de plano, junto con el archivo de proyecto y cada uno de los IPTs más el ensamble, ¿cierto? Así que eso, chicos, que les vaya bien.